Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías capítulo 63, versículo 14. Isaías capítulo 63, versículo 14. La palabra de Dios dice, Isaías 63, versículo 14. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y bendición del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por darnos a Cristo Jesús. Querido Señor, en esta hora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, llene de luz este lugar, cada mente, cada persona presente, y dele su bendición a los amigos y amigas, a los hermanos y hermanas que nos acompañan. Bendiga también, Padre, a todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Prepárenos, Dios, para estar en el Espíritu y conocer y comprender las cosas espirituales. Nos entregamos en sus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En el desierto el Espíritu Santo pastoreó al pueblo de Dios. Cuando Cristo se fue de la tierra, dejó muy claro que entregaba la iglesia al Espíritu Santo. En el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 8, el Señor Jesús expresó lo siguiente. San Juan, capítulo 16, versículo número 8. Juan 16, versículo 8, dice el Señor Jesús, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De quién está hablando? Está hablando del Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que el Espíritu Santo vendría a hacer una obra especial. ¿Cuál es? Convencer. Cuando usted busca una manera de titular este versículo 8 del capítulo 16 de Juan, puede poner el siguiente título: el Espíritu Santo convencedor divino. Pero hay una palabra que es sinónimo de convencedor, que es más fuerte y poderosa: el Espíritu Santo convincente divino. ¿Qué significa eso? Cuando investigamos en la Biblia el significado de esta palabra que aparece aquí, la palabra elenco, convencer, convencerá, entramos a una serie de significados maravillosos que son increíbles. Una de las misiones del Espíritu Santo, un perfil del Espíritu Santo, convincente. Elenco significa convencer, redarguir o reprobar. Reprender significa exponer. Cuando usted investiga la historia de esa palabra, su origen, descubre que la utilizaban dentro del léxico del Nuevo Testamento y la tomaron prestada del original del idioma técnico de los tribunales. Y el significado en el ámbito legal era convencer a alguien de la verdad, reprender de manera constructiva, acusar con pruebas irrefutables, refutar o contrainterrogar a un testigo para sacar a la luz de la realidad oculta de los hechos. El Espíritu Santo viene para hacer una obra especial. El Espíritu Santo viene para cumplir una misión muy especial. El Espíritu Santo asume el rol fiscal divino supremo, pero su objetivo final no es la condena, sino la redención. Cuando investigamos más este término, profundizamos más en lo que es la despedida de Jesús. En el capítulo 14, 15, 16, 17, Jesús se despide, le dice adiós a los discípulos, pero pone muy en claro hacia dónde Él va. Dice: voy a mi Padre, voy al lugar de donde vine. En el capítulo 14, versículo 1 al 4, Él dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis.
yo vengo del cielo, ahora me regreso al cielo. Voy a mi Padre, voy al lugar que pertenezco. En el capítulo 16, versículos 5 al 11, el Señor Jesús vuelve otra vez a recalcar la idea de que se retira, de que se marcha. San Juan 16, versículo 5, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y dice ahora, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y añade Jesús, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Cómo podemos entender esto? Las palabras son hermosas y están llenas de significado y de valor. Pero cuando usted puede encarnar esas palabras en una experiencia, entonces el significado se hace más profundo. Esa noche él salía del trabajo a las 3 de la mañana. En el camino a su casa venía pensando, esto se acabó. Hoy termino con todo esto. Tenía en la casa un pequeño revólver calibre 38 en una gaveta al lado de la cama y venía con un cuadro claro en su mente. Esta noche esto se acaba. Llegó al apartamento, abrió la puerta, entró, oyó todo estaba como muy en silencio. Como hispano, encendió la radio para oír algo. Cuando enciende la radio a las 3 de la mañana, aparece alguien anunciando nada más y nada menos que a un predicador, un sermón. Fue al cuarto, se lavó las manos en el baño, abrió la gaveta, sacó el revólver y dice, déjeme hacerlo en la sala. Llega a la sala, se sienta en el sillón y entonces martilla el revólver, se pone el cañón en la boca y ahí comienza el sermón. Se detiene y dice, un sermón. Bajó el revólver, lo puso en la mesa y dijo, cuando el sermón termine, acabo con esto. A medida que el sermón avanzaba, alguien estaba allí tratando de convencerlo de que no lo hiciera. Jesucristo dijo que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él cuenta que empezó una lucha en su mente, una voz le decía, no lo haga, otras voces le decían, adelante, tú siempre cumples lo que prometes. Terminó el sermón, él estaba llorando y al final del sermón alguien dijo, si estás en necesidad y necesitas hablar con alguien, llama a este número. Llamó al número, apareció una dama, ¿cómo le podemos ayudar? Él llorando le dijo a la dama, por favor, yo tengo delante de mí el revólver, hay unas voces que me dicen que me mate y otras me dicen que no. Ahora la verdad no sé qué hacer, si ustedes me pueden ayudar. ¿Dónde vive usted? Vivo en tal lugar, apartamento tal, edificio tal. La muchacha que atendía la llamada, curiosamente esa noche no pudo dormir. Llamó al pastor y le dijo, tenemos una necesidad, necesitamos correr. Llegaron al apartamento, amanecieron con aquel joven estudiando la Biblia y el joven no se mató. Lo interesante es que el predicador fue a un lugar a presentar la palabra a una gran cantidad de gente. Allí estaban bautizando a muchas personas y aquel caballero, aquel muchacho joven, dio su testimonio y ese día lo estaban bautizando. Yo le pregunto a usted, ¿convence el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio a la gente, sí o no? ¿Sí o no? Cuando nosotros conocemos la obra del Espíritu de Dios, descubrimos un tesoro. Pero hay que profundizar un poco más en esto para ver una óptica más clara, más acabada. La convicción del Espíritu Santo es directa, iluminadora y crea una comprensión aguda del dolor que el pecado causa a Dios y al prójimo.
revelando simultáneamente la pureza inmaculada de Cristo y la suficiencia infinita de su gracia perdonadora. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Nosotros necesitamos como cristianos una comprensión más correcta, más profunda y más por experiencia de lo que es la persona y la obra del Espíritu Santo. Cuando Cristo se retiró, el Espíritu Santo se quedó a cargo. Mire usted qué hermoso dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. 2 Corintios capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. 2 Corintios capítulo 7, versículo 9, dice la palabra de Dios, ¿cómo dice? Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué cosa? Produce muerte. Elenco, convence, elenco, profundiza. He podido ver a muchas personas en cualquier rincón del mundo cómo el Espíritu Santo le ha hablado, cómo le ha tocado, cómo le ha impresionado. En cárceles he podido tener la experiencia maravillosa de ver personas que se entregan a Cristo Jesús por la impresión que ha hecho el Espíritu de Dios. Hay una triple dimensión de la convicción. Mire usted otra vez San Juan 16, versículo 8. Convence, número 1, ¿de qué? De pecado. Número 2, de justicia. Y número 3, de juicio. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? ¿Qué significa esto de pecado, de justicia y de juicio? En el versículo 9 dice el Señor Jesús, por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo expone la incredulidad hacia Cristo, además de la transgresión moral. Cuando una persona no cree en Cristo, cuando una persona no le cree a Cristo, comienza la lucha, la batalla del Espíritu para abrir la mente de esta persona al conocimiento de la persona de Cristo, porque todo está centrado en Cristo, porque todo gira en torno a Cristo, porque todo tiene que ver de una vida en Cristo. En Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Y si es verdad que la persona está en Cristo, entonces una nueva criatura. Entonces una nueva creación. El rechazo de Jesús es la raíz de todo pecado. Es la tragedia de la iglesia de la Odisea. Por eso, cuando Cristo venga, habrá tanta gente perdida, aún persona religiosa. Por eso, el Señor Jesús le dice a la Odisea, estoy a la puerta y llamo. Si la persona está a la puerta y llama, ¿está dentro o está fuera? ¿Está dentro o está fuera? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Y si está fuera, ¿qué cosa no tiene la persona? Ni el camino, ni la verdad, ni la vida. Si Cristo es la salvación y está fuera, ¿qué cosa no tiene la persona? No importa cuán religioso sea, no importa cuánta religión practique, la salvación está afuera. Pensaba una madrugada acerca del año en que nací. Nací en 1960, sí, han pasado muchos años. Han pasado 66 años. Una generación tiene 40 años, ponga cuidado. Cada 40 años termina una generación, así que mi generación terminó en el año 2000. Si usted mira con cuidado la Biblia, descubre que desde Adán y hasta Noé, 2000 años, que desde Noé y hasta Juan el Bautista, 2000 años, y que desde Juan el Bautista hasta ahora, 2000 años. Mi pregunta entonces, ¿cuántos años tenemos de más? Si usted suma 26 a 3 años que se perdieron cuando Cristo se bautizó, tenemos 29 años de más. Si usted busca esta situación en la Biblia, descubre una tardanza. ¿Cuántos años estaremos en el cielo? Haciendo y revisando libros, 1000 años. ¿Cuánto han pasado ya en la tierra? 6029 años. ¿Qué le pasa a este pastor? Le estoy diciendo a usted que estamos viviendo en la demora. ¿Dijo Cristo que se demoraría, sí o no? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? En las 5 parábolas del tiempo del fin dice que habría una demora. Estamos viviendo la demora, pero todavía no nos preparamos.
Se ha cumplido todo, todo se ha cumplido. Todas las profecías de tiempo ya se cumplieron. ¿Qué es lo que falta? Que Cristo venga en las nubes de los cielos. Ahora la pregunta mía es, ¿y si viniera hoy, está usted listo con su maleta preparada para irse al cielo? Jesús dijo que su venida sería como ladrón en la noche. Jesús dijo la parábola del siervo fiel y prudente y del siervo infiel. Jesús dijo la parábola de las 10 vírgenes. Jesús dijo la parábola de los talentos. Jesús anunció la parábola de la oveja. Mi pregunta para usted, ¿está listo? Hay un problema con las personas que el Espíritu impresiona. Y ellos rechazan. Hay dos perfiles maravillosos de Dios, la gracia y la justicia. Éxodo capítulo 34, versículo 6, versículo 7. Dios es clemente, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y de grande misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Cuando una gente le dice no al Espíritu, le dice no, y le dice no, y le dice no, llega un momento donde la vocecita ya casi no se oye. Y termina de una manera muy extraña y peligrosa. De pecado por cuanto no creen en mí. El problema serio de la Odisea es que dejó a Jesús afuera. Lo bueno de la Odisea es que no es un mensaje institucional, es un mensaje personal. Es un mensaje para usted, es un mensaje para mí. Pregúntese, ¿dónde está Cristo en la vida suya? ¿Está dentro o está afuera? Si Cristo está afuera, usted puede tener mucho conocimiento, mucha preparación, mucha capacitación, pero está afuera. Y si Él sigue afuera, usted está en problemas. Cuando Cristo venga, San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, ocurrirá una situación difícil. Es que mucha gente brincará de alegría. Llegó el Señor, ya por fin se acabó todo esto. Cuando Cristo se presente y la persona lo mire, usted póngase de este lado. ¿Pero qué pasó, Señor? Usted de este lado. Dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. De pecado, de justicia. San Juan 16, versículo 10 dice Cristo de justicia por cuanto voy al Padre. La resurrección y ascensión de Cristo son la vindicación divina de su justicia perfecta. El Espíritu Santo convence al mundo que Jesús es el justo que el Padre exaltó. Esta justicia es la que Cristo ofrece al creyente. Cristo venció en la cruz, Cristo pagó el precio del pecado, Cristo se presentó delante del Padre y del cielo, se presentó delante de los hombres, se presentó delante de los demonios y entonces venció a todo el mundo. Instauró la justicia de Dios, pagó con su propia sangre el precio del pecado, resolvió el problema del pecado. Colosenses capítulo 2, mire usted lo que dice Pablo, Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Cristo resolvió ese problema, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Qué dice ahora? Triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. ¿Triunfó Cristo sobre los principados y las potestades? Sí. ¿Venció Cristo? Venció Cristo. ¿Se instauró la justicia? Se instauró la justicia. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es justamente explicarnos y aclararnos que Cristo Jesús pagó el precio de nuestro pecado y ahora podemos recibir gratuitamente la justicia de Cristo Jesús. No porque no tenga valor, sino porque la compró con su propia sangre. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Número 3, dice el Señor Jesús, y de juicio. Versículo 11, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cristo dice, el Espíritu Santo te convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de juicio? Y Cristo añade, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Cuándo lo juzgaron? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. ¿Cuándo le hicieron juicio?
cuando el mundo entero vio, cuando el universo entero vio, cuando en la corte celestial se ve que, como dijo Cristo, Satanás es mentiroso, padre de mentira y asesino de Dios. Pecado, justicia y juicio. La muerte de Cristo en la cruz fue el juicio definitivo de Satanás. El Espíritu Santo convence al mundo de que el poder del mal ha sido derrotado, que su dominio es ilegítimo y que el creyente ya no está bajo la autoridad del diablo. Se había ganado la vida, aunque era una mujer joven, se había ganado la vida como bruja. ¿Saben lo que es una bruja, verdad? ¿La han visto? ¿La conocen? ¿Han hablado una vez con una bruja? Bueno, eso me gusta. Pero por lo menos tenemos la información, tenemos la teoría, ¿verdad? Muy bien. ¿Les gustaría conocer una bruja? A mí tampoco. Pero la conocí desde que era niño. Vivía detrás de mi casa. Se llamaba Filomena. A la gente le gusta nombre y apellido. Filomena daba miedo. Era una dama pequeña, pequeñita, pero cuando usted se le acercaba, usted se daba cuenta que algo no andaba bien. ¿Saben lo que es un prillé? ¿Nadie sabe lo que es un prillé? Qué bueno. No han perdido nada, no se preocupen. Es una fiesta que se le hace a los demonios y se le brinda comida y se hacen muchas cosas y se invita a los que quieran participar, especialmente a los niños. No le voy a decir para qué, que sin saber usted no va a perder nada si no sabe eso. Pero ¿qué pasa? Que el asunto se hacía en la casa que estaba detrás de mi casa, que daba a la otra calle. Y un día yo oigo que están tostando maní, huelo que están tostando maní y tostando maíz. Se hacía toda una comida. Y el más pequeño de mi casa, Andresito, se fue a la fiesta, compadre. Y cuando llegamos, me dice Filomena, no, tú no. Y el muchachito se cuadró. Ajá, venga acá, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué todos los niños pueden y yo no? ¿Por qué a mí no me pueden dar? ¿Qué es lo que le pasa a usted? Y ella me repitió, tú no, vete, vete. Y llegué a mi casa peleando y protestándole a mi mamá, que por qué a ellos los otros sí a mí no. Mi mamá me dice, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Mamá, ahí tiene Filomena, tostó muchísimo maíz y maní, y yo no sé qué otra cosa más tiene. Y yo fui también a comer. Y me dijo, camino. Y mi mamá me mira así seria y me dice, usted no. Pasaron los años y después descubrí por qué yo no. Porque era una fiesta al diablo que le estaban haciendo. ¿Entendieron? ¿De qué nos convence el Espíritu Santo? De pecado, de justicia y de qué más, y de juicio. No coquetee con el pecado, no le va a ir bien. No juegue con el pecado, no le irá bien. Y mire, cuando el Espíritu le dice no, ¿qué cosa es? No. Sí, pero que sí, pero que... Fue no que te dijeron. Me gusta mucho el respeto que tiene el Espíritu Santo con los seres humanos. La obra conviccionante del Espíritu Santo no es coercitiva, sino persuasiva. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué dice Génesis 6:3? No contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días. ¿Cuánto? 120 años. ¿Cuántos años peleó el Espíritu Santo con los antediluvianos? 120. ¿Qué hicieron los antediluvianos? ¿Le hicieron caso al Espíritu Santo? Fuera de la familia de Noé y su familia, ¿quiénes más le hicieron caso? Cuando vino el diluvio, los que habían hecho caso ya estaban muertos, dice la sierva de Dios. ¿Cómo me explica usted a mí que toda esa generación, 120 años, ¿cuántas generaciones hay en 120 años? 3 generaciones. 3 generaciones, el Espíritu hablando con Noé, hablando a través de Noé, presentando, y la gente no, y no, y no. Y cuando viene el diluvio, una pregunta interesante,
¿Quiénes entraron al arca? Está muy buena, ¿eh? ¿Quiénes entraron al arca? Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de los 3 hijos, solo ellos. ¿Cómo es posible que los animales percibieron la impresión del Espíritu y los humanos no? ¿Cómo es posible? Mi pregunta, ¿entraron los animales o no entraron? ¿Entraron o no entraron? ¿Dijo o no dijo Jesús que su venida sería como los días de Noé? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? O sea, que significa que los animales están oyendo y los seres humanos no. Ay, mamá. Ay, mamá. No importa el país, no importa el lugar, no importa la cultura, no importa que sea primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. El Espíritu está trabajando con la gente. Está impresionando a la gente. En las cárceles, en los sitios públicos, en los sitios privados, gente rica, gente pobre. No importa lo que el Espíritu está trabajando con todo el mundo. Está trabajando, pero tarde, mañana y noche. Tarde, mañana y noche. Pero con respeto. El Espíritu trabaja con el hombre. La convicción puede ser resistida y finalmente apagada. Los antediluvianos son un buen testimonio. 120 años y no hicieron caso. Mi pregunta, ¿construyó no el arca o no la construyó? ¿La construyó o no la construyó? ¿Estaba ahí el Edén o no estaba ahí el Edén? ¿Quiénes cuidaban el Edén? 2 querubines. ¿Estaba presente todo lo que había creado? Sí, Señor. ¿Habían estado Adán y Eva presentes en aquel lugar? Sí, Señor. ¿Venían toda la tradición oral contando lo que había pasado? Sí, Señor. ¿Estaba el Espíritu trabajando a través de Noé y su familia? Sí, Señor. Entonces, ¿qué pasó con esa gente que dijeron que no? Que tenían toda la libertad de decir sí o decir no. Que tenían toda la libertad de aceptar o rechazar. Cuando usted dice no al Espíritu de Dios, cuando el Espíritu insiste, cuando el Espíritu Santo vuelve y vuelve y vuelve, ocurre una situación interesante ahora, en el tiempo que vivimos. Ahora se están descubriendo cosas interesantísimas en el cerebro. Ahora se habla de neuroplasticidad. Ahora se hablan de cosas que antes no se hablaba. Y ahora cuando usted estudia la Biblia y la estudia con cuidado, se da cuenta del trabajo profundo que hace el Espíritu Santo en la mente humana, que hace el Espíritu Santo a niveles que antes no se entendía. El efecto que produce el estudio diario de la Biblia, la oración, la comunión con Dios, dar estudios bíblicos, predicar, pasársela en comunión con el cielo. Ahora se han descubierto de una manera tan interesante cómo todo eso produce un efecto en la persona, al punto que te hace de nuevo, te crea de nuevo. Hay un nuevo nacimiento. Personas que antes no podían vivir sin matar, sin hacer cosas desastrosas, ahora dicen que esas cosas cuando la piensan le da deseo de vomitar. Ahora aborrecen la vida que vivieron, que hay ahí un cambio. De modo que si alguno es en Cristo, las cosas viejas, he aquí todas son hechas, ha nacido usted de nuevo, es usted una criatura nueva, ya usted fue transformado. No me venga con el cuento, esto es un asunto de religiosidad, esto es un asunto espiritual, es un asunto de relación con Dios, es un asunto de nuevo nacimiento, es un asunto que tiene que producir una persona nueva. Si no hay ese cambio, perdónenme, es puro cuento. Hechos capítulo 7, versículo 51. Las personas no solamente dicen no al Espíritu Santo, sino que lamentablemente hay personas que se resisten siempre al Espíritu Santo. Mi pregunta para usted, ¿anunciaban las profecías del Antiguo Testamento la venida de Jesús? ¿Sí o no? 69 profecías específicas y especiales se cumplieron una por una en la vida y la persona de Cristo Jesús. 69, sin contar todas las demás. Ahora los escribas y los fariseos saben que Cristo es el Mesías, pero no es conforme a las expectativas que ellos querían, ni conforme a los planes que ellos tenían. Por tal razón tenían que rechazar a Jesús. Y ahora Cristo viene, cumple con todas las profecías y llega tan lejos
que un hombre podrido de 4 días lo resucita delante de los ojos de ellos. Y ahora entonces se ponen tan furibundos, se ponen tan diabólicos, tan rabiosos que dicen, vamos a matar a Jesús y a este Lázaro también. Porque no queremos creer y el mundo está llegando a ese nivel. No queremos creer. Lamentablemente es un problema que se está metiendo en las iglesias que se llaman cristianas. Le están poniendo condiciones a Dios, le están poniendo a Dios líneas que Dios no dirá jamás. Sí, Dios no sigue la agenda de nadie. O usted sigue la agenda de Dios o usted está en problema. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Hechos capítulo 7, versículo 51. Antes de apedrear a Esteban, ¿qué fue lo que Esteban dijo? Ponga cuidado. Hechos capítulo 7, versículo 51. ¿Qué dice el versículo 51? Hechos capítulo 7, versículo 51. Dice Esteban, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros, ¿qué dice? Resistís siempre, ¿a quién? Al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Es doloroso, lamentable, como hoy día la gente resiste el Espíritu de Dios y le pone condiciones. Hasta aquí. Pero mira, no, hasta aquí. Pero casi no no. Le ponen condiciones al Espíritu de Dios. Al punto que lamentablemente dice la Biblia que el Espíritu gime con gemidos indecibles. En Efesios capítulo 4, versículo 30 aparece otra frase interesante de lo que la gente está haciendo con el Espíritu Santo, la libertad que tiene. Pablo dice, no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados. ¿Contrista a la gente al Espíritu Santo? Sí. He hablado con personas que por años han estado en situaciones muy difíciles y en su misericordia Dios ha permitido que vivan situaciones traumáticas para que se puedan despertar. Una pregunta para usted, el hijo pródigo, ¿se fue de la casa o no se fue? A ver, ¿se fue o no se fue? Cuando se fue, ¿llevó mucho dinero? Cuando se fue, ¿estaba bien de salud, gordito? ¿Sí o no? ¿Y allá qué le faltó? Primero el dinero se le acabó. ¿Y después qué le faltó? Comida. ¿Y qué tuvo que hacer? Alquilarse. ¿Y qué quería comer? La comida de los animales. Mi pregunta, ¿tuvo que ayunar o no tuvo que ayunar? ¿Sí o no? ¿Y qué hizo el ayuno? ¿Le aclaró la mente? Pare de comer un poco, por favor. Pare de comer un poco para que la mente se le aclare. ¿Es así o no es así? ¿Y qué pasó cuando se le aclaró la mente? Me gusta cuando dice, San Lucas capítulo 15, dice, y volviendo en sí. ¿Qué significa eso? Eso significa cambio de la mente, eso significa iluminación de la mente, eso significa arrepentimiento. Metanoeo significa un cambio de la mente. ¿Le cambió la mente o no le cambió? ¿Cuándo le cambió la mente? Cuando dejó de comer. ¿Y qué decisión tomó? Volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, sino trátame como uno de tus jornaleros. ¿Vino o no vino a la casa? ¿Vino o no vino? Cuando el papá lo vio a la distancia, ¿qué hizo el papá? Mira, ahí viene este malagradecido que gastó todo el dinero. Digo eso. ¿Qué hizo el papá? ¿Quién convenció de pecado, de justicia y de juicio al muchacho? El Espíritu Santo. ¿Quién lo trajo a la casa? El Espíritu Santo. ¿Quién corrió a abrazarlo? El Padre Celestial. Yo no sé hasta dónde tú has llegado, no sé dónde tú estás, no sé cuál es tu situación. Una cosa sí sé, que el Padre te espera y el Espíritu está trabajando contigo todos los días, está trabajando todos los días, todos los días, todos los días. No sigas por ese camino, no hagas eso, no, espérate muchacho, no te dejes llevar, pero mira mi hijo, espérate. Yo le hago una pregunta, ¿Dios nos salva en el pecado o nos salva del pecado? Hago la pregunta otra vez, ¿Dios nos salva en el pecado o nos salva del pecado? Una persona que insiste, persiste y se mantiene pecando, ¿podrá en esa situación ir al reino de los cielos? No, aunque usted lo apapache, aunque usted lo tape, no. Y me dice la mamá, ¿y usted me va a borrar a mi hijo? Le digo, sí. Pero es mi hijo. Digo, sí señora, pero es un bandido. Un bandido. Digo, le estoy invitando a que venga, usted ya hablé con su hijo y le estoy invitando a que venga a la junta porque usted es miembro de la junta.
que yo esté ahí cuando borren a mi hijo, sí. Yo no creo que usted me va a hacer eso. Digo, pues venga. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos años predicó Noé y el Espíritu lo dirigió? Cuando se acabó el tiempo que hizo Dios, ¿vino el diluvio o no vino? ¿Arrasó con todo el mundo o no arrasó? ¿Sí o no? Sodoma y Gomorra, ¿le esperó Dios y le esperó o no le esperó? ¿Sí o no? Y cuando llegó el día que hizo Dios, el Espíritu está trabajando a toda capacidad. Está trabajando a diestra y siniestra, está gimiendo, está buscando toda la manera y forma posible para que usted se arrepienta, para que usted se arregle con la vida con Dios. Y a usted que ya se llama cristiano o se dice ser cristiano y tiene una vida tan extraña, él sigue insistiendo, insistiendo, insistiendo. La gente está tan amarrada, la gente está tan ofuscada, que están haciendo planes para quedarse en este mundo por 2000 o 3000 años más. Y eso no será así. Eso no será así. Y aquel hombre me miró a los ojos profundos, dibujó una sonrisa irónica y con una expresión sarcástica me miró a los ojos y me dijo: yo daré una parte de lo que tengo para tener lo que usted tiene. Cosa linda, caramba. Y yo le miré y le pregunté: ¿qué es lo que usted tiene? Dice: no se imagina cuánto dinero tengo yo. Porque usted no tiene nada entonces. Dice: ¿cómo que no tengo nada? No, muérase y te verá cuánto tiene. Muérase. No, pero espérese, pastor. Usted no tiene nada. ¿Tiene usted a Cristo Jesús? No. ¿Tiene su nombre en el libro de la vida? No. ¿Tiene usted la unción del Espíritu Santo? No. Pues usted no tiene nada, compadre. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Me he reunido con personas que son fantamillonarios, billonarios, todos los millonarios que usted le quiera poner, pero no tienen a Jesucristo, no tienen al Señor Jesús. Y el Espíritu lo lleva, lo está tratando de convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Oh, mi esposa me dijo que quería que me entrevistara con usted. Y yo le dije: pero entrevistarme ¿para qué? Yo no necesito nada. Le dije: sí, usted necesita la salvación, necesita a Cristo Jesús. Pero bueno, digo, a menos que usted se quiera quedar aquí. Pablo habla de no contristar al Espíritu Santo. Pablo habla de no apagar al Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Y estas cosas revelan que la convicción del Espíritu Santo respeta la dignidad de la libertad humana. Cuando tenía 19 años y me bauticé, le dije a Dios: vamos a ponernos de acuerdo. No me dé nunca una orden, Señor, porque me ordena y ahí terminamos los asuntos. A mí no me gusta que me den órdenes. Estoy harto de órdenes. En mi casa, mi padrastro órdenes, mi mamá órdenes, mis hermanos órdenes, todo el mundo me daba órdenes y no soporto que me ordenen. Si usted quiere que yo le dé lo que sea, pídamelo, que yo se lo voy a dar. Pero, mire, Andrés, se equivocó, a mí no me importa quién sea. No, usted se equivocó. Ni a esa santa mujer que amo tanto, que se llama Doña Estela, madre mía, que ahora se ha metido a modelo, compadre, usted la ve y parece un figurín. El amor mío, el amor mío. Ni a esa santa mujer le acepto yo que me va con órdenes. Me harté de las órdenes. No, usted se equivocó. Y me gusta Dios porque Él te pide las cosas. Y yo le doy la vida, yo le doy lo que Él quiera. Porque tengo ese trauma que no me gusta que me ordene. Caramba. Estaba en un cierto lugar, en un cierto sitio, qué sé yo. Y bueno, me gusta sentarme entre la gente. Y me gusta compartir con la gente. Y apareció alguien dándole orden a 10 cicinetas a todo el mundo, compadre. Salida. Y me dice a mí: ¿y usted? Y yo la miro y me río. Digo: sí. Usted siéntese del otro lado. Oye, se me prendió la sangre, compadre. Las orejas se me calentaron. Le dije: ¿por qué? Y me dice ella: porque yo soy la diaconisa, yo soy la que mando aquí. Usted se va para el otro lado. Entonces le dije: ok, yo me voy del otro lado con un cambio con usted. Hagamos un arreglo, padre. Me voy al otro lado, pero la que va a predicar es usted. Dice: ¿cómo? Digo: sí. Yo le voy a recibir su orden y yo me pongo allá y usted predica. Porque ya me dijeron que me sentara aquí para que subiera más rápido. Ah, no, pero mire, que espérese. Cálmese, hermana, le dije, cálmese esa gana de estar dando órdenes, por favor. Es amoroso Dios. Es amoroso Dios. No trata a Dios a patadas. Así es el Espíritu Santo. Gime. Gime.
No hay cosa que hiera más a Dios que cuando usted trata patada a otro ser humano. ¿Cuál es el mayor tesoro que Dios tiene en la tierra? Los seres humanos. ¿Por quién dio Cristo su vida? Por los seres humanos. ¿A quién es que hoy ha derramado todo? Por los seres humanos. Los seres humanos. Convencer. Elenco. Significa convencer mediante una evidencia sólida y convincente. Particularmente una evidencia que expone lo que es malo o lo que es bueno. Así trabaja el Espíritu Santo. Se refiere a la convicción que produce el Espíritu Santo en el corazón. Elenco significa convencer, condenar, refutar, rebatir. Hay una cantidad de citas de la Biblia que usan esa palabra para mostrarnos la manera como trabaja el Espíritu Santo. Señor, dime mi hijo. ¿Y por qué esta persona se resiste tanto? Está en su derecho. Señor, dime mi hijo, rómpale una pierna, te verás que de una vez baja la guardia. No, así no, mi hijo, así no, Andrés. No, así, yo no trabajo así. Pues le voy a decir yo que voy a orar para que le rompan una pierna. Bueno, tú puedes orar por lo que tú quieras, pero así no, así no, así no. Santiago capítulo 2, versículo 9. Vamos a aterrizar. Esto es emocionante. Santiago 2.9, la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Santiago 2.9 dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. ¿Y qué dice ahora? Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Convicto. Elenco. Reprender severamente, regañar, amonestar, reprender. En Romanos capítulo 7, versículo 24, nos habla de una convicción profunda que lleva al arrepentimiento genuino. En la vida he vivido momentos y experiencias maravillosas con todo tipo de personas. Personas que nunca han hecho daño a nadie, personas brillantes, preparadas y capacitadas, con un testimonio muy alto, pero no conocían al Señor. Estamos en estos días en la ciudad de Jábaba, en la iglesia de Jábaba. Allá me encontré con un caballero que era el esposo de una dama que se llamaba Fabia. Fabia, por amor a su papá, tenía 20 años en la iglesia y no tomaba la decisión de bautizarse por respeto a su papá. Pero qué lindo ese día cuando con el pastor Alejandro Grandel llegamos a esa casa. Íbamos a visitar a otra persona. Fuimos de aquí a Jábaba a visitar una familia, pero no estaban, por emergencia subieron a otro lugar. Y él me dijo, mire pastor, aquí hay una señora que tiene 20 años en la iglesia y no se ha bautizado. Y dije, ¿cómo va a ser? Sí. Vamos a visitarla, vamos. Era un domingo, el mismo domingo que murió mi mamá. Cuando llegamos a la casa, está el caballero y la dama en una terraza bien bonita, de madera, hablando. Le resumo la historia. Empezamos a hablar y la manera de la cortés de empezar, y yo calladito. Cuando ya fue suficiente el asunto de la parte social, le fui de frente a la dama y le dije, venga acá, ¿es verdad que usted tiene 20 años en la iglesia y no se bautiza? Me mira y se sonríe y me dice, sí. ¿Y qué es lo que usted está esperando? Josalita, carajo. ¿A qué ha tenido enfermedades? Sí, ¿a qué ha tenido? Sí, y Dios lo ha librado de todas esas cosas. ¿Cuál es la situación? Bajó la cabeza, se le dieron las lágrimas y empezó a explicarme que no quería crearle ese dolor a su papá. ¿Cómo es posible? Y ahí comenzamos el pleito, compadre. Una palabra la despertó en la que yo no estaba pensando. De repente esta boca tonta que tengo se abre y dice, esa inercia maldita que usted tiene le puede provocar la perdición. Suficiente. Ese mismo día fue donde su papá. Se sentó con él y empezó a hablar con el papá. Cuando esta mujer le dijo a este caballero, papá, no me he bautizado por no contrariarte, por no contradecirte a ti, el hombre comenzó a llorar. ¿Cómo tú me haces eso? Si hace tiempo que yo pensé que tú te habías bautizado. ¿Cómo tú haces eso a Dios? Tú no sabes que eso es un problema serio.
¿Pero qué es lo que te está pasando a ti mismo? Entonces la cosa se cambió. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Está el Espíritu en la iglesia? Sí. ¿Está dirigiendo la iglesia? Sí. Sí. El Espíritu está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Hechos capítulo 2, versículo 37. Aterricemos aquí. Hechos capítulo 2, versículo 37. ¿Fue lleno Pedro del Espíritu Santo en Pentecostés, sí o no? ¿Sí o no? ¿Predicó Pedro lleno del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Y las personas que escucharon el mensaje, ¿qué les pasó? Hechos 2:37. ¿Qué dice el versículo 37? ¿Y cuál fue la consecuencia? Hay un verbo allí que aparece maravilloso, maravilloso. La Biblia es maravillosa, pero se hace saludable, se hace imprescindible que algunas palabras, o si no todas las palabras que ella presenta sean conocidas. Versículo 37. Pedro termina su discurso y entonces dice la Biblia: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué cosa dice? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué dice? El don del Espíritu Santo. Se compungieron. ¿Qué significa compungieron? ¿Qué cosa linda? Compungieron. Catanizo. Catá significa abajo y nizo significa perforar. Significa perforar hasta el fondo, es decir, completamente dolido, profundamente dolido, emocionalmente traspasado, psicológicamente herido, emocionalmente aturdido. Cuando el Espíritu Santo agarra a una persona y empieza a trabajarla y a trabajarla y a trabajarla, llegamos a la casa. Esto pasó en Santiago hace muchos años. Esta muchacha venía a la campaña y veía como que sufría y sufría cada vez con un sermón y sufría. Digo, ¿qué le pasa a esta muchacha? Hablé con un anciano y dije, vamos a visitar a esta muchacha. Tomamos el nombre y la dirección y fuimos a visitarla. Cuando llegamos le dije, excúseme, pero dígame una cosa. ¿Por qué en los sermones veo que usted sufre y sufre y sufre? Y pasa al frente, pero la veo sufriendo. Y me dice ella, ay pastor, ¿cómo no voy a sufrir? Si el Espíritu me ha convencido, me ha dejado muy claro que tengo que bautizarme y entregarme al Señor, pero no puedo. Digo, ¿y por qué no puede? Me dice, porque necesito dónde vivir, necesito qué comer, necesito para vestirme. Digo, ¿eso qué tiene que ver con lo otro? Me mira y me dice, porque yo soy el pasatiempo de un cuello blanco. Yo no entendía esa cuestión de cuello blanco. Digo, ¿cómo qué cuello blanco me está hablando usted? ¿Qué es lo que es eso? Oh, salida, carajo. Y entonces me explicó lo que yo no le voy a explicar a usted. Abrigo por ahí donde usted pueda. Digo, ese cuello blanco es tan importante que usted se va a dejar perder. Y empezó a llorar. El cuello blanco le daba una mesada todos los meses. Puede vivir la vida como te dé la gana, pero... Entonces, cuando ella me explicó, lamentablemente a uno como que se le enciende algo, se le enciende el indio, y usted se va a dejar perder por un cuello blanco. ¿Usted no cree que Dios es todopoderoso y le puede resolver el problema? Estoy luchando con eso, pastor. Digo, pues ríndasele al Señor, que Dios es fiel a sus promesas y Dios no miente. Joven fui, envejecido y no he visto justo, ni su simiente. Bendito sea Dios. Esta palabra, catanizo, se usa una sola vez en el Nuevo Testamento, en ese versículo. ¿Qué ocurrió? Hechos 2:38, Pedro les dijo, ¿qué cosa? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué dice? El don del Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Metanoeo, esta semana estudiamos el arrepentimiento y el perdón.
Metanoia significa pensar diferente después. Significa después de un cambio de opinión. Significa arrepentirse, significa pensar diferente después. Después que usted conoce a Cristo, piensa diferente. Después que usted se entrega a Cristo, piensa diferente. Después que usted acepta el llamado del Espíritu Santo, piensa diferente. Después que usted tiene un encuentro real con Cristo Jesús, su vida se hace completamente diferente. ¿Es verdad o no lo es? ¿Es verdad o no lo es? Estamos viviendo al final del tiempo. El tiempo que nos quede para preparar la maleta e irnos al reino de los cielos. Cristo hizo una pregunta y la voy a dejar en la sala. San Lucas capítulo 18, versículo 8. Hoy día vivimos un problema de crisis espiritual. Cristo preguntó, Lucas 18, versículo 8, ¿cómo dice? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cuál es la pregunta? ¿Hallará fe en la tierra? Y yo le pregunto a usted, por favor, amigo, amiga, hermano, hermana, y le pregunto a ustedes que nos siguen en cualquier lugar del mundo. La pregunta es esta. ¿Verdad que el Espíritu está luchando con los seres humanos para que se arrepientan? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que el Espíritu Santo está trabajando aún con los que se llaman cristianos para que arreglen su vida y pongan la cosa como van? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mi pregunta para usted, ¿acepta usted darle a Dios todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a su vida, la cambie y la transforme, para que le haga nacer de nuevo, para que le quite el mal sabor que tiene de la boca y le ponga un sabor celestial, para que le haga amar las cosas de Dios y aborrecer las cosas que le alejan de Dios? ¿Acepta ese desafío? ¿Lo acepta o no lo acepta? Póngase en pie conmigo si usted le dice sí al llamado del Espíritu de Dios. Él no le obligará, lo hará todo de la manera más decente, la manera más caballerosa, la manera más hermosa. El Espíritu le hablará con todo el amor del mundo, le tratará con toda la dulzura del mundo, gimirá. Intercederá en favor suyo. Luchará para convencerle de pecado, de justicia y de juicio. Sufrirá. Cuando usted lo contriste, cuando usted le produzca tristeza, una tristeza que se compara con un dolor de parto. Una tristeza tan profunda que el todopoderoso Espíritu, usted le dice no. Y él sabe la consecuencia de su no. ¿Recuerdan o no recuerdan al joven rico? ¿Sí o no? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? ¿Convenció Cristo al joven rico? ¿Aceptó el joven rico que el Espíritu Santo lo convenciera de pecado, justicia y de juicio? ¿Le dijo no en su cara a Cristo el joven rico, sí o no? Sí, era religioso pero no era cristiano. Era religioso pero no era espiritual. Estoy guardando todas las cosas que usted dijo, pero una mentira. Y dice la Biblia que se fue. Qué distinta hubiera sido la historia. ¿Recuerdan a Nicodemo? ¿Recuerdan a Nicodemo? Vino a Jesús de noche, habló con Jesús, lo escuchó. 3 años y medio estuvo Nicodemo lejos de Jesús y Cristo hizo su ministerio. Y al final hay un capítulo deseado de toda la gente, deseado de todas las gentes, que se llama Nicodemo. Como Nicodemo al final todas sus posesiones la entregó para apoyar la iglesia y por la gracia de Dios aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero qué diferente hubiera sido si cuando habló con Cristo se entrega a Él y hubiera sido uno de los 12 apóstoles. ¿Sí o no? ¿Cuándo es el tiempo? Ahora. No es mañana. Resuelva su cosa con Dios ahora. Usted no sabe qué pasará mañana. Usted no sabe qué pasará mañana. Arregle sus cuentas con Dios ahora. Arréglela ya. Doy gloria a Dios porque en mi vida he orado por muchas personas. Alguna me ha tomado muchísimo tiempo, pero al final veo cómo Dios lo hace.
El 30 de junio de 1979 bauticé con un jovencito que tenía 12 años. Yo tenía 19. Al pasar los años, aquel muchachito creció y se fue lejos. Gloria a Dios que este año tuve el privilegio de bautizarlo de nuevo y regresó otra vez a las manos de Cristo Jesús. Y así he orado por mucha gente que veo que el Espíritu le está trabajando y le está trayendo con cuerdas de amor. Querido, querida, te invito a levantar la mano para decirle a Dios: sí, Señor, acepto que el Espíritu me cambie la vida. Querido Padre Celestial, levantamos la mano, Señor, sabiendo que no merecemos nada, no somos dignos de nada, pero le damos a usted todo el derecho legal, espiritual, para que el Espíritu venga, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, nos transforme a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Querido Dios, transforme nuestra vida y cámbienos para que nuestro testimonio inspire a nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros familiares y nuestros amigos y amigas, y que no se pierdan, Señor, que puedan verle a usted en nuestra vida y puedan así aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. En su mano nos entregamos, Padre Celestial, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.